está? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural, el último del mes de abril. Ya estamos a 29, lunes 29, y le damos la más cordial bienvenida. De la misma forma que saludo esta noche a Esperanza Romero con mucho gusto. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy buenas noches, qué gusto en coincidir, compañeros. Muy buenas noches. Gabriel Torres. Muy buenas noches, Trini, buenas noches a esta excelente compañía de Plural de hoy. Augusto Chacón. Trini, ¿cómo estás? Buenas noches a todas, a todos. Qué privilegio estar con ustedes, Esperanza, Gabriel, Guillermo. Guillermo Velasco. Muy buenas noches, Trini. Pues un placer coincidir en esta mesa, en este inicio de semana y con grandes temas como siempre, así que un placer volver a coincidir. Y que tenemos que tocar el debate presidencial que se realizó este domingo a las 8 de la noche y que quizás todos y todas pudieron presenciar y estuvieron ahí platicando, bueno, las dos candidatas hacia la presidencia de la República y el candidato Maínez también. Y hablaremos en esta noche de un segundo tema que es este acuerdo por la integridad electoral que ha firmado con los entes políticos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también ha invitado a universidades y a otras organizaciones de la sociedad civil. Un tercer tema, y es que persiste la violencia en este proceso político electoral, y no solamente con el homicidio de candidatos a diferentes cargos públicos, sino también Jalisco recibe un golpe tremendo cuando se ataca y se asesina justo a un comisario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Así que de eso y más. Y comenzamos precisamente con el primer saque, ¿no?, de este debate presidencial, Esperanza. Un debate que no me termina de convencer el formato, pero al menos me pareció más atractivo. Creo que estuvieron un tanto agresivas las candidatas, y el que aprovechó mejor, que se dedicó más a las propuestas, no sin dar por allí dos golpes, uno a cada una, es Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, las encuestas de salida y los estudios respecto a quién ganó el debate, porque estarán de acuerdo conmigo que la mayoría dice que ganó de acuerdo a sus preferencias o a aquello que le atrae escuchar. Así es de que por dónde está la simpatía tiene mucho que ver con quién se determine como ganador o ganadora. Por supuesto que los equipos y las candidatas dijeron cada una que ganó. Jorge Álvarez salió con la sonrisa que parece que ya tiene tatuada. No para de reír. Que la tiene tatuada, que por cierto hace unos días dijo que era un problema neurológico y que él tenía y que ha hecho mucha empatía con los jóvenes precisamente por esa hasta franqueza de tratar sus peculiaridades y estar dedicado a ese nicho como un sector al que quiere conquistar. Pero no me desvío de quién ganó. A mí me parece que vimos a una Xóchitl Gálvez mucho mejor que anteriormente. Me parece que estuvo más suelta, más segura y por lo tanto más certera. Sin embargo, Claudia Sheinbaum no desperdicia lo que sabe que tiene, refiriéndome a la cómoda ventaja con la que llega, se administra muy bien y también suelta por allí uno que otro gancho si hablamos en términos boxísticos. Lo más importante debería de ser que nos expliquen los cómo, que nos enfoquemos a las propuestas, y si analizamos el tiempo que dedicó cada una, pues sí se dedica todavía mucho tiempo a esa parte y los títulos, que llega a ser cansón, mentirosa, narcopresidenta, prianista. Sí creo yo que poco contribuye a escuchar, analizar y a que te sirva como un modelo en donde escuches la propuesta y tengas el contraste, o que a partir de lo que están diciendo venga precisamente lo que esperaríamos. Yo sueño con que haya un debate como debería de ser, en el sentido de lo que se estaba planteando sea motivo de discusión o de contrapropuesta, y no lo vemos. Que lancen una y sobre esa debatan entre ellos y no necesites del moderador o la moderadora para estar dirigiendo alguna pregunta. Y otro punto que quisiera hacer respecto a la participación de la ciudadanía, a mí me gustó mucho más que fuera con la videograbación. Sin embargo, sigue existiendo ese margen por parte del que trae el uso del micrófono, de que contesta si quiere y si no también. Sí, se dejaron pasar muchas preguntas, ¿no?, del ciudadano o ciudadana que se tomó el tiempo grabando, enviando su video conforme lo marcaba la invitación y no había respuesta. Digo solamente el dato de las casas encuestadoras. Mendoza Blanco dice, Xóchitl se llevó el 55%, de acuerdo a quienes siguieron la transmisión en televisión. Se llevó el 36% Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum el 55% y Jorge Álvarez Maínez el 7.4%. Bien, Guillermo. Mira, yo diría primero que los debates sirven para lo que sirven.
tampoco modifican sustancialmente la intención de voto. Más bien un debate se puede perder y te puedes barrancar a ganarlo. Esa ha sido la lógica histórica de los debates. En una elección cerrada efectivamente pueden marcar la diferencia. Después, efectivamente los debates, lo importante, parece una paradoja lo que voy a decir, pero no son las propuestas. Nadie se pone a revisar con detalle en un debate una propuesta. Sería, lo hemos comentado aquí, Trini, el porcentaje más bajo de los electores, el que saca su libretita, compara, dice, me gustó esta propuesta de energías renovables, aquí está mejor esta otra. En realidad, ¿qué recordamos de los debates? Los golpes, un gancho al hígado, temas que son memorables y que efectivamente los errores, porque esos debates lo que suscitan son conversaciones y van a marcar la pauta para la recta final de la campaña. Eso sí va a pasar, modifican estados de ánimo y demás. Vamos a ver cómo se mueven las cosas, pero cara al primer debate, que fue aburridísimo, ahí coincido plenamente con Esperanza, aquí hubo un avance sustantivo. El formato sigue siendo bastante regular, la bolsa de tiempo es limitada. A mí me gustaría ese esquema de confrontación larga, sin intervenciones, digamos, de los moderadores o muy pocas, porque en realidad terminan, mira, son gentes muy respetables y con trayectoria, pero terminan siendo por los que checan el tiempo, nada más, a eso se circunscribe su tema. Ahora, hablando de los participantes en el debate, creo que Xóchitl es la indiscutible ganadora, sobre todo por el contraste con el primer debate. Efectivamente, hoy me parece que hubo otro estado de ánimo, y aquí, como coincido también plenamente, todo tiene que ver quién mira ese debate, pero creo que hay un consenso amplio en que fue la que mejor aprovechó los tiempos, la que puso los mejores golpes y la que logró, hay que decirlo también hablando ahora de Sheinbaum, zarandearla, esa es una realidad, porque Sheinbaum, si bien es cierto que en el primero mantuvo mucho aplomo y se plegó al guión que tenía que seguir, en esta ocasión hubo silencios demoledores. Y en realidad en este juego que luego le estaban también infraccionando, que yo creo que eso está por demás en un debate, guarda la papeleta, no la saques. En realidad yo digo que en ese sentido me parece que es tan cuadrado el formato que se den, es lo que quiero decir, que haya confrontación. Esa es la realidad, o sea, en los debates europeos no se están con estos cuentos de decir baja tantito la papeleta, no le exhibas y demás. Creo que en ese sentido Claudia se descolocó y también Claudia jugó con una gran desventaja. Defender los avances de la 4T es imposible, es una labor insostenible. Entonces ella jugó más para hablarle al presidente López Obrador que para hablarle a la audiencia. Entonces en realidad ella se quiso mantener en el guión de defender a su jefe y eso es muy complicado en un debate en donde además Xóchitl se arrancó con todo, con temas ligados, por ejemplo, a la presencia del narco en las campañas, digamos, al cobro de piso, temas que son, me parece a mí, muy sensibles para la población en general. Entonces, si tú contrastas lo que le duele a la gente versus el vamos muy bien y todos son aplausos, premios, reconocimientos, me parece que de todas está difícil. Y termino rápidamente con Maynes, cuya candidatura es bastante irrelevante, pero efectivamente hay que decirlo también con claridad. Pero él de alguna manera, siendo el último lugar, pues, se la puede jugar al tema de ir por el voto joven, el voto simpático, es decir, el congraciarse con los jóvenes, pero fue muy burdo en el ataque a Xóchitl, cerrando la pinza con la candidata del oficialismo, y creo que también eso le resta. Pero bueno, en todo caso vamos a ver qué pasa, sobre todo en la lógica del postdebate, que suele ser la parte más interesante. Así es, Gabriel. Bueno, yo creo que un debate es muy difícil determinar quién lo gana, porque es percepción y cada cabeza es un mundo. Sí, aquí ya estamos, por ejemplo, ¿no? Exacto. A ver a quién le va, si a Esperanza la va a Guillermo. Y yo esperaría que no pase con las elecciones lo que pasa con los debates, en que todos se declaran ganadores, porque claramente eso no es posible, ¿no? Y tú ves ahí que todos se declaran ganadores. No, a ver, es que en un debate efectivamente hay un público que ya está definido, que tiene un gusto y unas razones y unos principios y una serie de argumentos para estar con un candidato o candidata que manifiestan claramente su empatía, pase lo que pase, y eso pues es natural. Decir que alguien lo gana sería una valoración, tendría que hacerse un análisis con una serie de variables, además ciertamente subjetivas algunas, para poder llegar a una conclusión más o menos exacta de eso. Es muy difícil realmente decir quién gana un debate. Lo que yo vi ayer es que efectivamente la candidata del frente opositor hoy reunió más el desempeño esperado de un bloque opositor. Es decir, cuestionar al oficialismo, al gobierno, hacer lo suyo. Si le creen o no le creen, si logra enganchar o no a más electores indecisos o los pierde, pues eso está muy difícil de saber.
Yo citaría algunos de los datos de al menos 2 casas encuestadoras que dijeron ayer mismo y hoy en la mañana, en estas encuestas de salida, que el 98 y 97% de los que vieron el debate dicen que no cambian en absoluto sus expectativas respecto de por quién quieren votar ellos el día de la elección. Con esto quiero decir que independientemente del contraste que pueda haber en este debate, que lo hubo, es cierto que en esta vez, cuando menos la candidata del frente opositor hizo lo que se esperaba que hicieran quienes la alientan a hacer oposición, y tuvo un desempeño mucho más combativo que el que tuvo la vez pasada. Pero eso necesariamente le está dando más votos, eso habrá que verlo. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro porque creo que ya a estas alturas el país está muy polarizado. Lo que sí puede pasar, y lo decía alguien aquí, no me acuerdo si fue Augusto o el propio Guillermo, es que en un debate una metida de pata, digamos un error garrafal, sí te puede hacer perder terreno. Pero es muy difícil ganar un debate, o sea, de manera contundente. Yo me acuerdo que aquel debate presidencial donde no había dudas al respecto, Ernesto Zedillo, Diego Fernández Ceballos, donde aquella elocuencia de Diego los dejó a todos sin palabras, ¿no? Y claramente era muy difícil decir que no le había ido mejor al candidato del PAN en aquel entonces. Pero hoy yo creo que cada quien está hablándole a su público, a su base votante. Y a lo mejor ahí están cometiendo todos un error, y es por eso que los sondeos dicen que no se está modificando realmente las tendencias de intención del voto, porque yo no veo a la doctora Claudia Sheinbaum o a Xóchitl Gálvez hablándole a un público diferente al suyo. O sea, no he visto, por ejemplo, a Xóchitl queriéndole decir algo a los morenistas de por qué deberían abandonar ese proyecto. Les habló a los morenistas arrepentidos, ¿no? Así cerró. Ayer sí hubo un les mensaje claro a a los morenistas que se arrepintieron. Yo creo que ese fue un buen cierre. Sí. Yo pienso que ese es el tipo de cosas que podrían hacer la diferencia en un debate. Todavía queda tiempo, todavía faltan los más importantes, porque los últimos marcan la última impresión y también el desarrollo de las campañas. Sí, conforme se vaya claro, acercando el 2 de junio y sobre todo con este cierre del próximo 19 de mayo, que será el tercer y último debate, a lo mejor pudiera también dar un dato más firme de hacia dónde va el comportamiento del votante o la votante, ¿no, Augusto? Sí, creo que, coincido, difícilmente van a cambiar su sentido del voto, los votos duros de cada una de las vertientes. Sin embargo, no debemos desestimar los debates solo por eso, no necesariamente están relacionados con el voto, sino con el juego democrático. Creo que el que se expongan, que se presten a eso, nos da oportunidad de conocer, si no propuestas, porque ya tenemos que quitarnos la idea de que vamos a oír propuestas, vamos a ver personalidades confrontadas. Y si acaso ver qué también manejan ciertos datos del rumbo del país, cierta información respecto al diagnóstico que tiene el país. Pudimos constatar que, como es tradición en el caso de Claudia Sheinbaum, pues dice cosas que son una mentira flagrante y menciono una, la gasolina no ha subido, dijo por ejemplo, ¿no? Y así muchas otras. Pero también Xóchitl Gálvez no fue tan certera en algunos de sus señalamientos. Así que contrastamos personalidades. O no sé si tú lo notaste que había cosas que pudieron haberle servido a una u otra o al mismo Álvarez Maínez y que lo dejaron ir, o sea, lo desperdiciaron porque a lo mejor estaban más atentas o atento en el conflicto, en crear, ¿no? Sí, porque también no tenemos una gran tradición para debatir, no solo entre los políticos, en general no sabemos debatir. Xóchitl Gálvez tuvo oportunidades de tomar descolocada a Claudia Sheinbaum y no lo hizo. Pudo haberle hecho señalamientos a partir de áreas que ya había abierto y se quedó en el límite, nunca fue más allá. Y menciono, por ejemplo, le preguntó si iba a perseguir a los hijos del presidente por corrupción. Claudia Sheinbaum le respondió: pon una denuncia. Ella debió haber revirado, si fuera una buena debatiente, o sea que no vas a defender a los hijos del presidente y ahí la metes en un conflicto. Para ese debate, no un conflicto jurídico, ¿no? Un asunto con el debate, para que ella se vea confrontada con quien realmente estaba Claudia Sheinbaum siguiendo el debate para ella, que era el presidente de la República. Ese tipo de detalles del debate donde no vamos a ver
el futuro del país, pero sí el futuro de las personalidades que quieren dirigir al país. En el primer debate la ganadora, así se dice, fue Claudia Sheinbaum por el mal desempeño de Xóchitl. Pero hubo consenso porque, y muchos lo dijeron, parecía presidenciable. Actuó como presidenta. Y ahora en este otro fue todo lo contrario. Porque no le hicieron ni cosquillas en el anterior. Ante los errores que tuvo la propia Xóchitl, evidentemente se movió en el guión con gran comodidad. Hoy esa comodidad terminó bastante en el caso de Sheinbaum, ¿no? Y de eso se trata el debate, claro, a final de cuentas. Después, en los postdebates, empiezas a revisar qué es verdad, qué es factible. Los 18,000 kilómetros de vías que ofreció Claudia Sheinbaum son factibles. Habla presupuesto para eso, sería cancelar cualquier otra obra pública. Pero eso viene después. De entrada es cómo juegas con la información del país, qué diagnóstico nos haces, y coincido con Guillermo. El diagnóstico que presentó Claudia Sheinbaum no creo que ni siquiera los morenistas los haya dejado completamente satisfechos. Eso de vamos muy bien y ahora vamos a hacer un segundo piso, me parece que no le queda claro a muchos de los morenistas de ocasión. Por eso digo que juega en el terreno más complicado, ¿eh? Por supuesto, siempre estar del lado oficial es más complicado. Y más con temas, por ejemplo, como medio ambiente, donde ella te enfrentaba dos problemas. Sí. Uno, llamarse experta en medio ambiente, y otro, estar frente a un régimen que ha sido tremendamente fallido con el medio ambiente. Y sin embargo, Xóchitl Gálvez no empujó a fondo. Exacto, en esa parte es decir, te lanzan un balón en un tema que es contradictorio. Ahora, la pregunta es si Sheinbaum va a ir a un tercer debate, porque hay dos obligatorios, mismos que ya pasó. Es decir, yo creo que cometería un grave error de no ir, pero cabe esa posibilidad en la especulación. López Obrador falló gravemente cuando no asistió al debate, pagó un costo muy importante, muy alto. Pero a estas alturas, a ver, más allá de las encuestas que se publican para hacer estrictamente propaganda, el oficialismo tendrá que estimar qué conviene más, porque ahora ya es la tercera pelea en este tema. Y viene el tema de seguridad, que es lo que quería justo abarcar, el tema que ¿no? es el talón de Aquiles para el gobierno en turno, el tema que además une mucho más a los opositores, a los indecisos. Entonces me parece que esto es interesante. Pero es el talón de Aquiles, estamos hablando de un pulpo entonces, Guillermo. Sí, ¿no? Con más de un talón de Aquiles. Con más, no, desde luego, sin duda alguna. Ahora, tienes absoluta razón. Ahora, un tema que es interesante son los guiños que mandan a otros proyectos los candidatos. Por ejemplo, Maínez menciona a Jalisco y a Nuevo León, yo creo que 7 veces en el tema. Evidentemente, con el buen manejo del agua, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, en el foro también él está buscando, ¿no? Y además, como aquí hay también un pacto, ya aparentemente se congraciaron en este tema, pues hay los guiños también a Jalisco y a Nuevo León. Pero lo es interesante como, por ejemplo, Xóchitl Gálvez pone el énfasis en 2 elecciones que me parece que hay pronóstico reservado, que es el tema de Ciudad de México, donde fue muy enfática en el respaldo a Taboada, y además con el simbolismo del agua contaminada, me parece que también es el debate son simbolismos, y ahí lo jugó muy bien con la botellita de agua. Y luego, ojo, el tema de, más que Ciudad de México, el tema de insistencia es Veracruz, porque no soltó a Nale, parecía que de pronto ahí estaba. Y luego también personajes que ya se nos adelantaron, que ya fallecieron, traídos al debate. El caso del doctor Ursúa salió a relucir en boca de todos los participantes. Menos de Claudia Sheinbaum. Lo utilizó. Tiene razón, Sheinbaum no lo menciona, Maínez y la propia Xóchitl 2 veces, ¿no? Esperanza, ¿va o no va? Digo, ante la duda que ha puesto sobre la mesa Guillermo. Tiene que ir. Yo creo que la experiencia de Andrés Manuel López Obrador, al no asistir a uno de los debates y el alto precio que pagó, a mí me hace suponer que irá. Y respecto a si aprovecharon o no, creo que nos lleva al principio, tiene mucho que ver con el formato. Incluso hubo algún detalle por allí cuando se prestaba una respuesta y dice, se acabó el tiempo. Te presto de mi bolsa de tiempo, le dice Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. Y es que sí es un modelito rígido que a la vez sirve para escabullirte y, insisto, deberíamos de caminar a otro tipo de debate. Me gustan más los que se organizan aquí a nivel local. Yo pongo sobre la mesa un mensaje que envió Juan Pablo Villalobos, uno de los más grandes escritores vivos que tiene Jalisco, que dijo esta mañana, ya no culpen al formato. Son los candidatos, es el candidato y las candidatas. Sí. Ahí está en la mesa. Otro formato nos habría hecho ver otras cosas, quién sabe.
Cuando hablamos de formato, perdón, pues nuevamente, ¿no? Con sus cosas que hay que ir puliendo, y te pregunto directamente, mi querido Gabriel, ¿cómo va la organización? Y ahora sí, ¿no? Nosotros en Jalisco nos faltan 2, ahora que lo estás mencionando. ¿El tercer debate, ¿no? dices tú? Ajá. Pues la producción es de lo que yo te puedo contestar, pues espero yo que muy bien, ya nos podrán criticar después de que ocurra, pero las reglas, los tiempos y todo eso, pues yo creo que va a dejar todavía mucho que desear, porque, a ver, en un debate debe ocurrir naturalmente, si no lo forzas, que alguien habla más y alguien habla menos, uno convence más y otro convence menos, y eso depende de la elocuencia, del planteamiento, de la preparación, de los datos. Pues si tú lo tratas de limitar, homologar las participaciones a manera de conversatorio, pues termina siendo eso. Y muy aburrido. Participaciones acotadas a un tiempo, bajo condiciones de equidad en el uso del tiempo, y independientemente de que tengan o no algo que decir. Y eso es lo que terminamos haciendo, una suerte de conversatorios televisados con a lo mejor el derecho de réplica. Pero para que fuera debate tendrían que tener la posibilidad de arrebatarse la palabra, inmediatamente contraatacar, acotar en una respuesta falsa o con datos equivocados. Y mientras no sea así, digamos, mientras esté tan moderado el debate, pues propiamente no es un debate, sino una suerte de coloquio intrapartidista, Bueno, donde todos tienen un tiempo determinado para decir lo que les plazca, y luego, dentro de ese tiempo, pueden hacer uso de esos minutos para cuestionar a su oponente. Pero el ejercicio propiamente de debatir debería de tener un poco más soltura. Ahora, ¿por qué no lo tiene? ¿Porque las autoridades electorales son malas o no lo entienden? No, sino porque les dejan a los partidos políticos representados en los órganos electorales la facultad de amarrar el debate a un conversatorio. Sí, Porque que todo el quieren mundo le cuidarse, mete mano, ¿no? es la Exacto. realidad. Si meten mano los partidos, ¿para qué achacar la culpa a la autoridad electoral? Vámonos a la pausa. Lo único que sí es que pues ojalá y tuvieran internet para nuestros compañeros y compañeras reporteros que van a cubrir la fuente y no tengan que andarse moviendo a todos lados porque no hay señal, etcétera, ¿no? Que fue lo que sucedió cuando el ejercicio periodístico es tan importante para poder difundir justo estos movimientos que la mayoría de la población no ve, ¿no? Pero sí se va a dar cuenta al día siguiente cuando vea a lo mejor el periódico, la noticia o su teléfono, capaz de que también, por supuesto, ¿no? A través de las plataformas te puedes enterar de qué fue lo que sucedió. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos hablaremos de este acuerdo que se firma con varias pues jugadores de esto que se llama la democracia con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana al volver de la pausa. Nuestro tema es justo el acuerdo por la integridad electoral, y es que este día lunes en Museo Cabañas se firmó este acuerdo, medios de comunicación, instituciones educativas, organismos de la sociedad organizada, que suscribieron precisamente 5 acuerdos. No sé, Esperanza, si quieras enlistarlos. Pues si quieren los enlisto, por aquí los traigo, pero estoy sorprendida. Se firmó un acuerdo primero, respetar las reglas para cumplir electorales a lo que están obligados, unos y otros. Y ahí asisten los 9 partidos políticos locales, y luego también nos van a llamar la atención a nosotros los medios si no hay equidad, porque aparte para ya lo firmar... están haciendo, ¿eh? Pues es que ese es el punto, está haciéndonos su trabajo, porque la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acepta firmar una serie de compromisos a fin de que la candidata de Morena y aliados a la gubernatura suscriba este acuerdo. Luego entonces, a mí me parece mal una y otra. ¿Por qué? Porque para empezar, sí está haciendo su trabajo. Decir es un acto de buena fe para que vean que sí estoy, porque estemos todos en la pipa de la paz, en la mejor de las cordialidades y en el mejor de los ánimos. Se comprometen a respetar los resultados,
se comprometen a promover la cultura de la paz, se comprometen a presentar propuestas comprobables o factibles, verdaderas. Es decir, hacen toda una clase de compromisos que a mí me parece que están de más, que no sería motivo, si acaso, para la foto de recuerdo. ¿Fue para la foto del recuerdo, Augusto? Porque tú estuviste por ahí también, ¿no? Fue un tanto así, y yo no creo que haya sido para la foto del recuerdo, porque simplemente nadie se va a acordar. Con fotos. Sí, para la foto. Peor. No fue tan memorable. Pero no solo nos pongamos en el contexto del debate político, hay un contexto de violencia en el proceso electoral. Era muy importante mandar el mensaje a quienes no están en el juego electoral que no solo es el IEPC, que detrás hay una sociedad que queremos que funcione de otra manera. Por supuesto, no tiene ningún sentido decir vamos a respetar las leyes, pero en México esa es una tradición, firmar para decir que vamos a respetar las leyes. No importa, al final de cuentas el mensaje, y así habló para empezar el encuentro la presidenta Paula Ramírez, hablando de la violencia, que no es un asunto que puedan contener los partidos, ni los candidatos, candidatas, ni el Instituto Electoral. Y la autoridad, los 3 órdenes de gobierno no han sido suficientemente enfáticos en frenar esta violencia. El mensaje es, y eso sería lo memorable, decir, mira nada más cuánta gente aquí está diciendo queremos que el proceso electoral transcurra lo más pacífico posible. Ese es el fondo del mensaje. Sí queremos, pero ¿a quién va el mensaje? Al gobierno del Estado, al gobierno de la República y a los gobiernos municipales con menos énfasis, porque ya sabemos que son los que tienen menos armas, pero se dijo con claridad. El mensaje para el gobernador, el mensaje para el presidente de la República respecto a lo que no están haciendo, no solo para cuidar candidatas y candidatos, para que la gente sienta que puede participar en el proceso sin ponerse en riesgo. Eso me parece que es el centro, no solo el juego político. Y desde ahí, visto desde ese ángulo, pues es parte de la democracia. Y además, tenemos que decirle eso a quienes no están en el gobierno. Oye, la bronca que tú, crimen organizado, estás causando, nos afecta a todas, a todos. No es solo un asunto del juego político. Creo que en la inauguración del encuentro, la presidenta del Instituto Electoral fue clara en este aspecto y de hecho fue en el que más énfasis hizo. Entonces tú también estarías de acuerdo que de promover la paz es lo que más resalta de estos 5 puntos, Guillermo. Es lo que más tiene sentido, porque sí se requiere, más allá del plano de la ley, una sinergia por la paz, a la que se han sumado, por cierto, los obispos, organizaciones sociales, los empresarios. Tiene todo el sentido. A ver, en el mundo ideal bastaría el cumplimiento de la ley, como bien lo dice Esperanza, es decir, en un Estado de Derecho perfecto o cuasi perfecto, que no es el caso en nuestra sociedad mexicana, pues evidentemente bastaría cumplir y acatar la Constitución y las leyes. Pero hoy tenemos gente que no cumple la ley, autoridades que no hacen su trabajo, tenemos también de alguna manera un montón de omisiones. Entonces creo que tiene sentido, claro, ojalá el énfasis esté en lo que bien dice Augusto, en la exigencia a las autoridades competentes para garantizar la paz, porque si no se convierte en un catálogo de obviedades. Si lo vemos así detenidamente, pues es que se cumpla la ley, que se respete el resultado. A ver, eso es lo que todos estimamos que pase, pero entrando también al mundo, digamos, al surrealismo mexicano, lo que pasa es que hoy pedir que se acate el resultado de una elección, de pronto ya no se vuelve algo tan obvio. Esa es también la realidad que nos convoca a un encuentro de esta naturaleza. Por lo tanto, ojalá vaya más allá de la foto del recuerdo y que efectivamente, cuando menos, un llamamiento fuerte a la conciencia. Esa es la realidad y sobre todo de exigencia, y coincido plenamente, Trini, si hay un tema que nos tiene que preocupar y ocupar de llamamiento, de exigencia, de cierre de filas, indiscutiblemente es el tema de la paz. Perdón, y no estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de paz, que es mucho más que la seguridad pública. Pasa por ahí sin duda, pero pasa primero por esta posibilidad de los distintos agentes de la sociedad, los más conspicuos, los menos conspicuos, quien sea, diciendo, en términos académicos, ya estuvo suave. Porque no solo por la acción de los criminales, sino por la inacción de las autoridades. Creo que ese es el mensaje. Y los medios de comunicación forman parte protagonista de este acuerdo. Gabriel. Sí, bueno, convocaron a todos los medios de comunicación que estuvieron, no sé si todos, pero la gran mayoría los de estuvo. plataformas. La gran mayoría estuvo. Este periodismo independiente levantó la mano y dijo, ¿por qué no nos invitaron a nosotros ahora, también? ¿No? Solamente Trini, los... A mí cuando me invitaron, me habló la presidenta para invitarme a un acuerdo de
civilidad. Y bueno, pues es muy difícil no estar de acuerdo con un acuerdo de civilidad, que buena falta les hace a todos los actores, a todos, por diferentes razones que yo creo que nos llevaría mucho tiempo explicar en cada caso. Y el tema de la paz, que efectivamente no, bueno, al menos cuando a mí me invitaron no me dijeron que era el tema, pero coincido con Augusto en la importancia que tiene y los alcances que tiene el término, sobre todo en un clima de violencia y cuando pues recientemente acaban de asesinar a un comandante de la policía frente a su familia y sus hijos, pues yo creo que existe la sospecha fundada de las autoridades electorales de que habrá muchos territorios del Estado donde eventualmente las elecciones, el proceso democrático no pueda seguir las condiciones de legalidad previstas por la intervención del crimen organizado. Yo creo que esa es una duda y una amenaza latente que fundamentalmente les debe preocupar mucho a las autoridades electorales, pero luego a todos los que participen en la elección, porque pues realmente nadie sabe a quién le puede tocar en una circunstancia de descontrol como la que se vive en Jalisco, y lo vamos a decir un poco más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí no me pareció? Y lo voy a decir puntualmente. No me pareció que en un formato de civilidad le dieras la voz cantante a los incivilizados, es decir, a los partidos políticos. Nos tuvimos que echar 9 discursos de los dirigentes de los partidos políticos, donde en su gran mayoría fue estridencia. Y llegamos al punto de que a lo que íbamos a hablar, pues realmente la nota, digamos, el grueso de las intervenciones giraron a temas más bien de la agenda de la campaña de cada partido, pero más si tenemos solo 3 contendientes y, o sea, 2 coaliciones y un candidato que va postulado por un solo partido, ¿para qué poner a hablar a 9? Con 3 posicionamientos políticos era suficiente, porque yo entendí que esto era más bien una cosa cívica de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, que propiamente un acto político a manera de glosa, y se convirtió en donde político. los partidos fueran los que tuvieron la voz cantante y consumieron el grueso del tiempo dedicado al famoso pacto. Que además todos las inscribieron con reservas, con condicionamientos y con un montón de asegúnes, al punto que hubo quien incluso pidió una contrafirma para firmar lo que había sido convocado. Y yo creo que esto es un error de formato, tal vez motivado, estoy seguro que así fue, por la enorme incidencia que los partidos políticos están teniendo sobre la autoridad electoral, más allá de la que la propia ley establece, porque ahorita los partidos políticos tienen en el Consejo del Instituto derecho a voz y no a voto, y el voto no se los dio al legislador cuando hizo la ley, precisamente para que las autoridades electorales tuvieran la capacidad y la independencia de tomar decisiones no en razón de los partidos, sino a favor de una sociedad que representan. Yo que en ese formato entonces fue realmente ocioso y diría muy poco efectivo y hasta tedioso haber invitado a todos los rectores, a los medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil a terminar escuchando las agendas de los 9 partidos políticos con registro en Jalisco, que yo creo que lo que dijeron ahí pues es algo que era absolutamente previsible. No veo cosas, ni siquiera aportes a la civilidad, por el contrario, la mayoría, con algunas excepciones, muy incivilizados. Esperanza. A mí me parece preocupante escuchar tan a detalle pues cómo se dieron las cosas, porque si nos vamos porque el objetivo principal sea un extrañamiento por la situación de violencia, digo, qué bueno, pues era preciso, pero en el documento para nada se hace mención, y si la presidenta cree en lo que dijo y lo expuso y con eso arrancó su discurso, no entiendo por qué no viene en uno de los 5 puntos. Segunda, lo del asunto de la formalidad. Bueno, ¿no será también que es esa debilidad por tratar de quedar bien con todos? ¿O en la forma que se nos están yendo los asuntos de fondo? Y solamente leo ¿qué se firma? ¿Qué comprometen? ¿Para qué los convocan? Para respetar las reglas del proceso electoral. Sí. Para informar con verdad y evidencia a la ciudadanía sobre sus propuestas y planteamientos. Para promover la paz mediante la confrontación respetuosa de las ideas, punto. Y no aprovecha para decir, exigir al Ejecutivo, a los órdenes de gobierno que canalicen los recursos oportunamente, que estén a las vivas.
No dice nada de eso, ni siquiera un testerión. Después de promover la paz, así tan suavecito, ser incluyentes para que las mujeres y las personas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad participen en este proceso electoral en condiciones de igualdad y competitividad. Y por último, reconocer los resultados electorales oficiales que surjan de las urnas y que son vigilados por la ciudadanía. Que es una buena costumbre eso de reconocer la ley. No, pues sí. Pues sí. Y el resultado O electoral. sea, no, pues lo que nos están compartiendo, qué padre que fue parte de la ceremonia, ¿verdad? Qué aburrido. Hasta ahora, ¿hasta cuándo nos dura el gusto, Trin? Eso va a ser interesante. Vamos a ver tras esta que me firma explique. y la foto del recuerdo o del no recuerdo, como dice Augusto, hasta cuánto duran las narrativas de lo que queda de campaña, que va a ser un entorno local y nacionalmente lo más polarizado que vamos a ver. Sí, sí, Esa sí. es una realidad. El tema es que si no pasa esto, ¿qué? O sea, en los órganos como el INE, los tribunales, etcétera, han tenido la estatura ante el comportamiento de los partidos políticos hasta el día de hoy como para decir que esto era necesario pedirlo porque ha sido intachable su actuar en todo el proceso desde el mes de octubre que inició el proceso 2023-2024. No, nada más campañas adelantadas, nada más exceso en gastos y no podemos empezar. No se ha respetado, pero tampoco. Y ese es uno de los mensajes que están ahí, es parte del currículum oculto de la convocatoria de hoy. Vemos árbitros con la capacidad para sancionar. La capacidad sí. La posibilidad de que sancionen se vuelve muy difícil. Entonces está diciendo el árbitro, aquí estoy, ayúdenme tantito porque no me están viendo. Ahora, el árbitro salió regañado, cuando menos en 4 participaciones les pusieron una batuqueada ahí que ya me daba pena ajena a mí escuchar todo Los lo que le mismos estaban... partidos políticos. Bueno, al presidente del tribunal le pidieron la renuncia categóricamente como 3 veces y mira que le eso dijeron que era un acuerdo algunas de verdades también y era un acuerdo de estuvo civilidad y le difícil. pidieron la Qué renuncia ahí categóricamente, El ¿no? acuerdo de civilidad. No, bueno, entonces Bueno. yo creo que el ejercicio cívico tiene sentido porque, a ver, las organizaciones de la sociedad civil no pueden promover una impugnación ni son sujetos para promover una impugnación. Los medios sí tienen mucho que ver en la forma en que cubren a los candidatos y su compromiso con la equidad. Y creo que las organizaciones empresariales también tienen mucho que ver en abonarle a que el financiamiento de las campañas se dé en el marco de la ley. Hacer un llamado a estos, digamos, actores de la sociedad a que sean copartícipes de las reglas de la competencia, yo creo que ha lugar. Lo que no había lugar es hacer con la presencia de todos ellos. No le dieron voz a ningún rector y tuvieron a todos ahí. Estamos hablando de no la le dieron sociedad, voz ¿no? a ninguna organización de la sociedad civil, teniendo a varias muy representativas ahí. Y terminaron haciendo un evento político porque los principales usufructuarios del uso de la voz fueron los partidos Eso políticos. es lo más contradictorio de todo, Trini. Sí, sí. Que, a ver, tú convocas a la sociedad a opinar, a incidir, a buscar crear un clima de opinión distinto al calor de una campaña política, nada más que quien no hable es la sociedad, y es una pasarela política de lucimiento, además aburrida, muy larga. Me parece que, a ver, hay un buen espíritu detrás de esto indiscutiblemente, Sí, sí lo hay, eso sí sí lo lo hay. celebro. Creo que abona, hay una tradición de firmar acuerdos. Y me parece que hay buenos acuerdos que algo pueden contribuir. Tampoco yo lo criticaría así abiertamente. Pero si la sociedad, que es el protagonista, simplemente está calladita, me parece que un acuerdo muy de la sociedad no fue, ¿no? Bueno, pues ahí está firmado y Me quedo hasta con la duda de dónde surgió la idea y si le pidieron al IEPC que invitara. Pero Hasta debemos ahí tener lo mucho dejo. cuidado porque al cinismo no podemos oponer cinismo. Si nos subimos al juego de ellos siendo cínicos nosotros, estamos perdidos. Hay que ir a la lucha donde se tenga que dar, porque el cinismo de este lado es peor. Es peor. No podemos jugar con sus reglas. o sea, si ya está esto, entonces tomarlo. Por supuesto. Aunque Pues yo Desde el difiero ángulo- porque si está siendo usado o está sirviendo a intereses de alguien, insisto, Es que en hagan explicación, lo que ¿no? la ley les dice que hagan y que salgan con dignidad, asumiendo su responsabilidad, punto. bueno, pues los mejores críticos de esto tendrá que ser la sociedad que estuvo presente y que ahora tendrá que usar esta herramienta. Había mucha sociedad crítica, había muchos rectores críticos. Creo que no había nadie ahí silente. Pero les da herramientas Que esto no hablaron a fue otra ustedes. cosa. Esa es otra cosa. Eso, Esa eran es otra críticos, cosa. pero nada más no pudieron hablar. No era su espacio, ¿no? Sí. No era su espacio. Pero te da herramientas a futuro para que este proceso, para poderle reclamar a quien no. Tal como están enunciadas en el documento en corto, las herramientas ahí las tiene todas la autoridad.
Ya. Alguna campaña, pronto, bueno, ya no hay tiempo. Adelante. No. Venga. Simplemente decir una campaña es confrontación y pelea. También es cierto, porque luego de pronto nos podríamos falsamente decepcionar de señalamientos y lo propio una campaña que es confrontar y contrastar. Ojo, Claro. porque también las democracias consolidadas, pues digamos, la pelea por el poder es de a de veras. Otra cosa es que se tiene que dar en el marco de la legalidad, con la mayor veracidad. Eso. Pero también es cierto que esto no va a significar no tocar a alguien con el pétalo de una rosa, también hay que decirlo. Yo incluso lo escribí hoy en mi columnas, ¿no? Sobre la importancia del contraste como Claro. un elemento para razonar el voto. Pero del contraste a la calumnia o a Totalmente. expresiones que sean Ofensivas. discriminatorias u ofensivas para la condición de mujer, de discapacitado, o de Sí, el respeto a cualquier cualquier otra persona. naturaleza, Grupo yo creo que ya vulnerable. ahí ya estamos hablando De otra de cosas que Y- infringen y- Esa es la leyes. invitación, ¿no? Sí, aún para eso, que es el punto más sólido, aún para eso tienen reglas y tienen leyes que hacer cumplir. Eso me queda claro. Pero no está siendo suficiente. Si pudiéramos decir que el proceso electoral se ciñe a lo que las instituciones pueden ofrecer, pues estaríamos todos muy relajados hablando de otra cosa, de los contrastes, de las mentiras, de las verdades, pero Ahora, no porque es esto verdad. surge, Augusto, después del debate en Zapotlán el Grande, el segundo debate, que hubo por ahí un buen roce entre los candidatos, surge la idea digo, inmediatamente después salta el resorte de llamar a la Pongámosle civilidad. límites, Y yo estoy de acuerdo en que se llame a la civilidad, pero específicamente el llamado tiene que ser no de los propios partidos a sí mismos, sino de la sociedad civil a los jugadores, y por eso creo Es que lo el que tendría formato más peso, ¿no? debió haber dejado en voces con solvencia moral la posibilidad de hacer este llamado. Bien, vámonos De a la acuerdo. pausa. Entonces, hace un momento hablaban justo de esto de la seguridad y lamentablemente el fin de semana se registran estos hechos que ya mencionaban ustedes, y vamos a hablar justo del asesinato de un candidato en Puerto Vallarta y también de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, al volver de la pausa. Bueno, gracias por seguir en Periodismo en Plural. Persiste la violencia en este tiempo político electoral. Es la tercer figura o protagonista de la elección que tendremos el próximo 2 de junio que pierde la vida, que es asesinado, y es un candidato de Puerto Vallarta que fue asesinado en Mascota, y estamos hablando justo de Francisco Sánchez, quien dentro de su vehículo en este municipio que ya mencionó fue localizado el pasado sábado. Y también, por supuesto, hablaremos del asesinato también el sábado por la noche en un entorno familiar de quien era comisario jefe de Supervisión General, Gerardo Daniel Insúa Casado, de la Policía del Estado. Así que, Esperanza, pues vamos primero por la parte política, que es un golpe tremendo sin duda para Jalisco. Y un golpe que nos lleva otra vez a un tema que fue abordado por partidos políticos y por candidatos, pero abordado en torno de reproche, sobre todo a la autoridad, para que les den de forma diligente la protección. Los candidatos que han considerado que amerita tener protección y que dicen, no me hacen caso. Y aquí en Jalisco, en zona metropolitana, Tlajomulco de Zúñiga, zona conurbada. Tlajomulco de Zúñiga, la candidata de Morena, Lulú Barrera, dice que hasta amenazas de muerte ha recibido y que ha hecho el trámite, y le dicen que no procede. Ella dice que teme incluso por su vida. Y sin embargo, pues, ¿qué mecanismos hay que activar? ¿Cómo hay que hacer la gestión? El secretario de Gobierno, después del incidente afuera de una televisora local, que estuvieron candidatas a diputaciones, hubo La ahí un trifulca, choque, ¿no? hubo un Seguidores. choque entre besistas con morenistas, dice el secretario de Gobierno, que siempre va a ser lamentable la violencia y que se reitera la mesa de seguridad dispuesta a atender, y si no funcionan los mecanismos establecidos para que se les dé atención, pues que siempre desde la Secretaría de Gobierno está la escucha y la sensibilidad para atender o para responder. Si amerita que se modifique el cómo hacerle para recibir la protección,
pues que se haga. Yo creo que cualquier candidato o candidata tiene derecho a sentirse tranquilo o protegido mientras está en la búsqueda de un voto 2 o 3 meses en campaña. Pues y lo que ocurrió ahora en Puerto Vallarta con el candidato a la sindicatura que pierde la vida, y antes aquí mismo en Jalisco nos vamos a Piguamo y nos vamos a los hechos de violencia en unas elecciones muy competidas en donde es de ingenuo cerrar los ojos y decir pues no pasa nada, cuando la presencia del crimen organizado pues está muy fuerte, sobre todo a nivel de las alcaldías. Y que se acompaña y va a la par de que cuando un candidato o candidata pide seguridad, pues justo pide seguridad de quien también pierde la vida, a lo mejor, claro, en otro entorno, en otras circunstancias, pero son justo las personas de las que tú estás esperando que te ayuden a continuar con el proceso político electoral, y que resulta que son también a ellos a quienes están atacando. Augusto. Sí, es terrible. El mensaje es, cada quien está a sus uñas. Y a final de cuentas, esto tiene que ver también con que al crimen organizado o no organizado, porque ahorita la verdad ya no podemos decir que todo es crimen organizado, aunque todo parece, le importa poco nuestros procesos democráticos, por supuesto, el Estado de Derecho y el marco jurídico. Podemos estar empeñados en las campañas debatiendo sobre cómo se desempeñan las candidatas, los candidatos, y al margen, un margen cada vez más ancho, están los criminales haciendo lo suyo. La mayoría de las personas agredidas y van 90 en este proceso electoral, distintos ataques, no todos mortales, tienen que ver con candidaturas a alcaldías. Es en el espacio donde vive la gente, el espacio que quiere controlar el crimen organizado, el que se ve más amenazado por esto. No necesitarían las candidatas o los candidatos recurrir a la autoridad, al Poder Ejecutivo, a pedir seguridad. El trabajo de cualquier poder ejecutivo, estatal o federal, es tener una información de inteligencia sabiendo dónde está el peligro y ofrecer de antemano esa seguridad. Porque entonces el costo no, por supuesto, para la víctima, para quien resulte víctima, es el costo más alto, y para sus familiares. Pero hay un costo social muy importante cada que hay una víctima de esa naturaleza, porque atenta contra la libertad, atenta contra la democracia y contra la noción más básica de organización de la sociedad. No es solo un asunto de rodear candidatos, ir junto a ellos para que no los agredan. Varios candidatos te pueden decir, hay zonas del estado donde yo llego, hago mi campaña, se ponen enfrente de mí y me hacen la señal de ya estuvo, vámonos, y tengo que dejar el lugar. Eso lo vive, pero lo viven los candidatos y lo vive la gente del común, que paga derecho de piso, que paga extorsión y que tiene que comportarse de cierta manera que no está en nuestras leyes. Bien. Un poder paralelo, esa es la conclusión, y es muy lamentable porque es un actor en las campañas políticas, es la delincuencia organizada o desorganizada. Y es un actor que además de que mata, inhibe, preocupa, cambia los estados de ánimo, incide positivamente con recursos, con propaganda y con violencia. Es decir, esto es terrible. No hay seguridad que alcance, también hay que decirlo. Mal que no se atienda a los que están solicitando, pero efectivamente incluso candidatos que han ido arropados por seguridad, pues los han asesinado. Es decir, me voy al caso concreto del candidato presidencial en Ecuador, en donde además hay vínculos que al menos se señalaron con cárteles mexicanos, pues efectivamente iba respaldado completamente y lo mataron. Es decir, tampoco sería ninguna garantía para la vida de los candidatos. No quiere decir que no nos preocupemos por este tema. Me parece que sí es muy lamentable lo que está ocurriendo. Falta el momento más crítico de la campaña, hay que decirlo, en un entorno además de polarización, de violencia verbal, por así decirlo, pero que efectivamente se puede ir más allá en este tema. Yo aquí pondría como un comentario, volviendo un poco a lo que decíamos de esa sinergia por la paz, ese llamamiento que hizo el vicepresidente del episcopado, que también es el vocero, Monseñor Castro, cuando hablaba de un país manchado de sangre y pedía abiertamente que el narcotráfico no fuera un actor de la campaña. Yo no había escuchado un señalamiento así en voz de los obispos. Por cierto, hoy el obispo emérito de Chilpancingo está desaparecido. Así es. Eso es un tema también terrible. Desde el sábado. Desde el sábado. Es decir, la violencia no va dejando libre a ningún sector, y particularmente se ha ensañado con candidatos políticos o personas ligadas a las campañas y con personas ligadas al ámbito de la seguridad, que ya hablaremos con detalle de este tema, lo que pasó también con este comandante, terrible, ¿no? Es un mensaje doble, porque además de la política es el mensaje a la autoridad. Exacto, un tercero en el mando, ¿no?
Esperanza, Gabriel. Un tercero en el mando, sí, además asesinado en Tlajomulco a plena luz del día, frente a su familia, de una manera tremenda, tremenda. Yo creo que no hemos dimensionado el tamaño del agravio que sufren las Fuerzas Armadas, sí, porque estos son mensajes también a quienes portan el uniforme. Si eso les hacen a los jefes, ¿qué les pasará a los policías de a pie? Y por eso a veces podría entenderse el mensaje y la tortura psicológica a los elementos de seguridad que están viendo, pues que nadie está al margen del alcance criminal de estas organizaciones. De acuerdo a cifras oficiales, en México se elevó un 360% el aumento de la protección que se da a candidatos tan solo desde que arrancó la campaña. Según datos del país, la cifra de violencia asciende a 30 aspirantes asesinados, 77 amenazados y 11 secuestros. El caso de Jalisco, pues es un caso que va ya citándose en el 5º lugar a nivel nacional. Suman hasta hoy 4 policías asesinados en lo que va del año en Jalisco, 24 oficiales en lo que va del sexenio, ubicándose a Jalisco ya en un 5º lugar en la violencia. Recordemos que hoy, en esa firma de la que hablamos hace un momento de este pacto de civilidad, iniciamos con un minuto de silencio la ceremonia en memoria del integrante de la planilla del Partido Verde que fue asesinado, pero también del alcalde con licencia de Piguamo, de Humberto Amezcua, que hace unas semanas también le arrebataron la vida después de haber venido a la ciudad de Guadalajara a pedir auxilio a la sede de su partido, dice la dirigente del PRI que también al gobierno. El punto es que él regresó a hacer su campaña a su municipio y ahí lo estaban esperando para quitarle la vida. Bajo estas circunstancias, yo creo que sí, este es un gran tema. Claro, de cara a una elección competida y de cara a la renovación de los poderes públicos. Ahora observa bien, Augusto, el ámbito de acción está en el municipio. Pues sí, porque son los municipios medianos y pequeños los más vulnerables en términos de la capacidad de respuesta que tienen frente a organizaciones criminales. Para nadie es un secreto que la mayoría de estos municipios, pues las policías, ¿no?, se encuentran infiltradas o tomadas por control por los grupos del crimen organizado. Entonces, frente a esto, uno se pregunta si las elecciones podrán correr en un clima, digamos, de normalidad democrática o lo caldeado de la elección, claro, y lo competida de la elección puede dar lugar a otra cosa. Y pues ahí está el pedimento, ¿no?, que se realiza precisamente, y nos faltan 30 días, un poquito más, justo para que sea ya el proceso del 2 de junio. Es muy poco tiempo y tenemos que los y las ciudadanas no preocuparnos por participar, por justo estar en este momento, ¿no?, que es democrático y no podemos bajar la guardia tampoco, ¿no? Ese es el mensaje. Así que les agradezco mucho. Los ánimos todavía más en estas 4 semanas. Sí, es la realidad. Y ante eso, exacto, la gente que nos ve y nos escucha esta noche. Augusto, muchísimas gracias. Al contrario, Trini, lo que hay que decirle a la gente es que hay que hacer un esfuerzo, hay que ir a votar. Exactamente. Porque una de las percepciones de esta gente que hace el mal es inhibir el voto. No, totalmente. Ejerzamos la democracia, ejerzamos nuestra libertad. Gabriel, gracias. Esperanza, Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches. A usted por haber acompañado también esta mesa en Periodismo Plural. Nos vemos y escuchamos en la próxima.